Muy bien. Buenas noches, estimados miembros de la comunidad CISA. Les saluda nuevamente el maestro Alfredo Calderón del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. En esta ocasión, pues nos acompaña una extraordinaria profesora. Su síntesis curricular, la verdad es que es demasiado extensa. Voy a permitir leer algunos fragmentos de toda su trayectoria profesional. Esta noche nos acompaña la maestra Gabriela González Pulido, que nos va a hablar sobre una asesoría jurídica con perspectiva de género. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Penal y Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Cuenta con el grado de especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y el grado de máster en Derecho Constitucional por la misma universidad. En su experiencia dentro del sector público, se ha desempeñado como defensora de oficio en materia penal, visitadora adjunta de la CNDH, asesora de la entonces Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación. Fungió como directora de capacitación de la transición de la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía General de la República. En la docencia, es titular de las materias de Derecho Penal y Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana, así como en Emory Law School, Atlanta, Georgia, por casi 10 años, y en el Consejo de la Judicatura Federal de México y de Ecuador. Docente en Sistema Acusatorio en el INACIPE, de Técnicas de Litigio y primera generación de docente por oposición certificada por CETEC. Es autora de diversos artículos en materia del sistema de justicia penal acusatorio de violencia de género, entre otros publicados en la revista especializada Inmexus y Edicta. Actualmente es parte del cuerpo docente y participante del diplomado franco-mexicano La perspectiva de género aplicada y el litigio en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencias, de marzo a octubre de 2021 y de agosto a septiembre de 2022 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y desde hace varios años se desempeña como consultora legal en BNR Boutique de Negocios Responsables, así como en la redacción, capacitación e implementación de protocolos para erradicar y prevenir violencia sexual, laboral y discriminación, en acompañamiento empresarial para la implementación de la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo. Asimismo, es abogada penalista en litigio, representando principalmente a víctimas de violencia de género y delitos patrimoniales no violentos. Maestra, pues un gusto, un honor tenerte con nosotros y que hayas hecho un espacio pequeño de tu tiempo para compartir tus conocimientos y experiencia con nuestros alumnos. Pues buenas noches. Al contrario, doctor Alfredo Calderón, mi más sincero agradecimiento por la deferencia en esta invitación, y al Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, pues les doy mi agradecimiento también por esta oportunidad de poder, en el sentido de poder tener esta charla sobre uno de los temas que pareciera que se ha olvidado dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Y quisiera hacer referencia a el tema de la asesoría jurídica con perspectiva de género, que ese es el motivo de nuestra reunión el día de hoy. En esta coincidencia que tenemos el día de hoy todos y todas ustedes, pues vamos a ver que la asesoría jurídica ha sido una de las figuras menos o más abandonadas dentro de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. En esta época ya no podemos hablar de un nuevo sistema, aunque realmente pues estamos dando pequeños pasos hacia la madurez.
Sin embargo, todavía no tenemos esta respuesta de uno de los sujetos procesales más importantes y por el cual las víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y es la asesoría jurídica. La asesoría jurídica, si bien es cierto, tiene sus antecedentes en la reforma de 1993, donde se señala en la Constitución que las víctimas tenían derecho a recibir una asesoría jurídica. Y a partir de ese momento se consideran a los abogados victimales como parte de esta interacción que es necesaria a fin de que las víctimas se encuentren representadas dentro de un procedimiento penal. En este sentido, la asesoría jurídica retoma esta función a partir de la reforma constitucional del 2008, en donde se establece y la consecuente normalización que se hace a través de la legalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece que existe una figura que se llama asesoría jurídica. Esto alineado a una serie de normas que van emparentadas a efecto de darle este acompañamiento a la víctima. Y tenemos así a la Ley General de Víctimas y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Podemos decir, y me atrevo a afirmarlo, que una de las principales necesidades que se identificaron por parte del legislador constituyente en advertir la necesidad de un sujeto procesal como asesoría jurídica fue a raíz de los delitos que tienen que ver con violencia de género, porque el Ministerio Público, que tradicionalmente se encontraba representando los intereses de las víctimas, pues tenía y tiene a la fecha una carga exorbitante de trabajo. Es así como los asesores jurídicos tienen una función predominante dentro de la integración de la investigación, pero sobre todo del acompañamiento a las víctimas. No es lo mismo el perfil que se requiere para una asesoría jurídica de una víctima de un delito patrimonial o para un acompañamiento de una víctima de algún delito de alto impacto como es el secuestro o como puede llegar a ser algún delito financiero o algún delito que tenga que ver pues con algún otro de los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal. El perfil de un asesor jurídico, y ese es el objetivo de nuestra charla el día de hoy, es que a la asesoría jurídica a la que se acude por parte de las víctimas en delitos que se relacionan con violencia de género, pues necesitan tener un perfil específico con una perspectiva de género. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? Y bueno, quisiera hacer referencia a lo que dice la Ley General de Acceso la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta perspectiva de género es esta visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Y esto resulta de especial relevancia que nosotros identifiquemos que no solamente la perspectiva de género se refiere a las mujeres. La perspectiva de género es la puerta que nos permite tener una perspectiva de derechos humanos en general, tanto para hombres como para mujeres. Y en este sentido se propone eliminar las causas de opresión que se generan a través del género como aspectos de desigualdad, de injusticia, de alguna jerarquización que puedan haber sufrido las víctimas con motivo de su trabajo, de su posición dentro de una estructura familiar, dentro de alguna estructura política, y que si bien es cierto, exige tener un conocimiento de cuáles son los derechos de la víctima,
cuando se trata de violencia de género o cuando se trata de alguna vulneración a los derechos de las víctimas, cuando estas son primordialmente mujeres, pues evidentemente exige que se tenga un determinado perfil para la atención. Esto es, cuando una víctima se acerca a pedir una asesoría jurídica y entendamos esta figura como este sujeto y esta parte dentro del proceso de justicia penal acusatorio que tiene la misma posibilidad de intervenir como si fuera un defensor, ya sea público o privado, le da la atribución para que intervenga en representación de los intereses de la víctima. Y en este sentido hemos estado en contacto con el protocolo de juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia y lo conocemos y podemos acceder. Pero ¿qué pasa con este perfil que se requiere por parte de la asesoría jurídica? Bueno, consideremos que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que todas las víctimas tienen derecho a una asesoría jurídica pública o privada, si así lo desean. En este sentido, la asesoría jurídica, cuando es consultada, puede ser antes de dar la noticia criminal a la gente del Ministerio Público o durante, o como lo establece el propio Código Nacional, en cualquier etapa, pues debe tener una serie de características que identifiquen que tiene esa perspectiva de género. Y permítanme utilizar esta analogía. Si todos sabemos, y en relación con el público al que me dirijo, que en materia de justicia para adolescentes se requiere un perfil específico y se requiere un grado de especialidad o un tipo de certificación para llegar a litigar asuntos que tengan que ver con adolescentes, ya sean mujeres u hombres, esto es de manera independiente, pero exige que todas las partes que intervienen dentro de un sistema de justicia de adolescentes tengan que tener esta sensibilización, esta profesionalización, esta certificación. Pues lo mismo debería de ser en el sentido de víctimas de violencia de género, donde se requiera una serie de características exigibles a los y las abogadas que se encargan de representar los intereses de la víctima. Esto me atrevo a afirmar como una hipótesis que, si bien es cierto, no está estrictamente señalado como tal dentro de ninguna de las estructuras normativas a las que he hecho referencia, también es cierto que es parte de esa protección que se le debe dar en el aspecto más amplio a la víctima de violencia de género, que la persona que va a representar sus intereses pues tenga o haya pasado por un proceso de sensibilización, un proceso de empatía, un proceso de identificación en relación con la víctima. Y hablemos de qué se requeriría en este sentido. Bueno, primero que nada, la persona que funja como representante de los intereses de la víctima, de una víctima de género, pues tiene que identificar que la víctima es una víctima desde el momento en que se acerca al jurista para pedirle ayuda o cuando se acerca ante el Ministerio Público. Esto es que se debe de privilegiar en todo momento el principio de presunción de víctima y no someter a duda o no someter a juicio el hecho de señalar si pues realmente se trataba de una víctima o no, o qué tanto hizo de víctima, o qué tanto fingió ser una víctima o ha fingido ser una víctima. En este sentido, él o la asesora jurídica de víctima tiene que identificar que es necesario que a la víctima desde el primer momento se le crea y que se le crea que ha sufrido un proceso delictivo
del cual le cuesta trabajo manifestarlo, y que para eso está el asesor o la asesora jurídica, para intervenir y para dar a conocer, así como proporcionar todos los elementos necesarios que el Ministerio Público en la etapa de investigación requiera hacia la judicialización de la carpeta, y el acompañamiento de el especialista o la especialista en derecho durante las audiencias posteriores hasta llegar a la audiencia de juicio. Si bien es cierto, la asesoría jurídica tiene se encuentra previsto su función dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, también es cierto que podemos señalar que la intervención que la descripción más que nada de la función del asesor jurídica, pues se queda corta en relación con las otras partes o sujetos procesales dentro de la descripción que realiza el propio Código Nacional. El propio Código Nacional señala cuáles son las características, cuáles son los derechos de la víctima, cuáles son los derechos de la persona imputada, cuáles son las funciones o atribuciones de un defensor, y de manera muy general señala pues cuándo se puede designar a un asesor jurídico, y de manera un poco desordenada el propio código establece cuáles son las funciones que tiene un asesor jurídico en el acompañamiento hacia la víctima. Y esto es que podrá orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima o el ofendido. Pero ¿qué sucede? Y volviendo a nuestro tema, ¿qué sucede cuando nuestra víctima ha pasado por un proceso traumático en relación con violación a alguno de sus derechos fundamentales, como relacionados con algún tipo de violencia de género? Y en específico, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala los distintos tipos de violencia a los cuales puede haber sido afectada: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. En cualquiera de estos aspectos se requiere este perfil, y en esta empatía que se debe tener desde el primer contacto debe establecerse un criterio de credibilidad, y no de estar condicionando la credibilidad a la versión que nos diga la víctima. En los casos de violencia familiar, cuando tenemos una víctima que ha sido dominada, sometida, controlada, agredida, ya sea de forma física, verbal, psicológica o patrimonial por la persona agresora dentro del núcleo familiar, pues tiene la asesoría jurídica un reto muy importante, porque la víctima se encuentra generalmente en ese núcleo familiar, en ese núcleo donde está siendo violentada. Y entonces es difícil que de una primera intervención se pueda erradicar esta violencia de manera contundente, y esto pues nos da como asesores jurídicos la idea de que tenemos que actuar de manera inmediata. ¿Qué sucede en la realidad? Bueno, pues que la asesoría jurídica le da la opción de presentar la noticia criminal a través de una denuncia, dependiendo del tipo de delito, o de una querella ante el agente del Ministerio Público, a efecto de que el Ministerio Público inicie una investigación. Pero ¿qué sucede cuando la víctima se encuentra asustada, cuando no tiene los recursos económicos, materiales o incluso los recursos que se necesitan para comunicar? Es decir, a la víctima se encuentra limitada, coartada por ese estado emocional que ha sufrido y por ese estrés postraumático, en donde la asesoría jurídica tiene que tener esa sensibilidad para ser ese vehículo transmisor
y detectar cuáles son las situaciones que realmente afectaron a la víctima y que puedan llegar a intervenir en un sentido más contundente hacia la gente del Ministerio Público. A raíz de mi experiencia como litigante, y a veces pues estoy cuando llego a las fiscalías y veo los casos de violencia familiar, el Ministerio Público les pregunta a las víctimas, a ver, sea específico o sea específica, díganos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales usted ha sido víctima del delito. Y entonces las víctimas se quedan asombradas, se quedan pues con mudas, con pocas palabras, porque no tienen los elementos para verbalizar, para comunicar un hecho traumático como el que han sido, del que han sido objetos. En este sentido, desde la forma en cómo el Ministerio Público o las agentes del Ministerio Público se acercan a la víctima, es importante que sea la asesoría jurídica ese medio de contención de la rudeza que realiza el Ministerio Público. Muchas veces le dicen, ¿usted es la víctima o a usted la violaron? ¿A usted la golpearon? Y este tipo de preguntas insidiosas realmente afectan la estabilidad psicoemocional de la víctima y la siguen en un proceso de revictimización, en donde esta serie de preguntas que realiza el Ministerio Público, pues evidentemente hacen que se sienta intimidada la víctima, que se sienta retraída, que se sienta revictimizada, pues por toda esta serie de situaciones. ¿Qué tiene que hacer una asesoría jurídica si es consultada para representar los intereses antes de dar la intervención al Ministerio Público? Mi sugerencia, y esto parte de la práctica, es que se presente una denuncia por escrito y que sea esto a través de ese filtro que realice la asesoría jurídica, que haga una concatenación de todos los hechos y que de acuerdo a lo que el Ministerio Público va a exigir siempre de circunstancias de tiempo, modo y lugar, le hagamos ese trabajo para que se evite el mayor número de preguntas innecesarias, repetitivas, reiterativas en la víctima en el momento de realizar una denuncia. En este sentido, la asesoría jurídica puede ser pública o privada en cualquier momento, tal y como lo hemos expresado, pero también es necesario que este acompañamiento se haga de forma muy profesional y desde el momento en que se inicia la denuncia. Como saben, cuando se presenta la denuncia, la víctima es trasladada ante el médico legista para ver que certifique si existen lesiones, si existen algunos indicios que puedan llegar a corroborar el grado de afectación que tuvo en caso de alguna violencia física, de alguna violencia sexual. En este sentido, es importante que la asesoría jurídica no deje a la víctima. Pareciera que cuando llega al área de médicos, dice, usted no puede pasar y aquí se queda usted, perdón, se queda usted aquí y no puede acompañar a la víctima. Las víctimas tienen derecho a que se le acompañe, ya sea por la asesoría jurídica o por la persona que más confianza le inspire. Muchos doctores dentro de las médicos legistas en el momento de hacer la valoración de las lesiones, le dicen es que no tengo espacio para que venga, para que sea acompañada por la mamá de la víctima, por su novio, por quien sea, y pues les niegan este acceso. Esto es ilícito, es indebido, ya que la víctima tiene el derecho de estar acompañada en todo momento por quien ella decida o por su asesoría jurídica. Tan es así que si esto no se da, es ahí donde la asesoría jurídica tiene que exigir incluso que si la víctima decide que sea atendida
por una persona de determinado sexo, esto así sea, que esto así se lleve. Esto es, y hay que ser realistas en lo que sucede en nuestras fiscalías, pues que mucha gente muchas veces no se cuenta con la gente que se quisiera. Es decir, a veces solamente hay médicos legistas hombres y la víctima se siente intimidada y la víctima se siente abochornada porque pues pudiera llegarla a revisar un médico hombre. En este caso, se tiene que, la asesoría jurídica tiene que hacer esa petición para que el Ministerio Público busque un médico que corresponda a la necesidad, a la petición que realice la víctima. Así las cosas, la víctima puede prescindir de alguna serie de revisiones, como puede ser la médica, si realmente estamos hablando de violencia psicológica, por ejemplo, pues puede decir no es necesario que yo sea revisada por un doctor porque no tengo ninguna lesión en este momento y no quisiera hablar al respecto. Está en todo su derecho la víctima de realizarlo, de realizar así la solicitud. Otro aspecto es cuando la víctima necesita presentar algún testigo. Generalmente los delitos que tienen que ver con violencia de género son de oculta realización. Generalmente no existen testigos directos o testigos de los hechos, y esto hace que la carga de la prueba se complique un poco más. Porque sí, hay que hacer énfasis en que constitucionalmente la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora y la víctima se encuentra muchas veces limitada para hacer esa acreditación, esa comprobación, y para eso requiere de un especialista, de un perito con esta perspectiva. Ahora bien, ¿qué sucede si la víctima se encuentra en una situación de peligro, en una situación donde pueda llegar a trascender la violencia de la cual es objeto? Pues en ese caso, la asesoría jurídica puede solicitar o debe de solicitar al Ministerio Público que se dicten unas medidas de protección en favor de la víctima. Esto es sumamente importante a efecto de salvaguardar la integridad de la víctima. ¿Qué sucede? Pues se pide y parecería un poco ocioso hacer énfasis en que las medidas de protección sean revisadas en este documento que emite el Ministerio Público, porque de verdad a veces hemos visto que las medidas de protección no tienen el nombre correcto de la persona agresora, no tienen el nombre correcto de la víctima o no tienen el domicilio, y esto puede ser por alguna indolencia del Ministerio Público o porque el exceso de trabajo solamente le hizo hacer un copy-paste un copy-paste que llamamos así coloquialmente. Pero en este sentido no debemos de dejar escapar ninguna posibilidad de que nuestra víctima tenga esa protección. Si nuestra víctima se encuentra en una situación mucho más vulnerable, donde el estado emocional no le permita regresar a su domicilio, entonces habrá que buscar alguna forma donde la víctima pueda tener esa salvaguarda. Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de estos albergues donde las víctimas pueden ser salvaguardadas a efecto de que se salvaguarde, así, perdón la redundancia, su integridad y que se evite que la persona agresora siga realizando actos victimizantes. En ese sentido, dependiendo el caso y dependiendo el lugar, sabemos que algunos albergues de protección a las mujeres pues han sido cerrados, han sido clausurados, sobre todo en este gobierno, hay que decirlo tal cual, pero en algunos estados de la República Mexicana, en algunos municipios tienen su propio centro de mujeres donde les permiten
tener un lugar donde se pueden incluso ir con sus hijos y estar en una situación pues más cómoda y que no permitan el acceso a las personas que han sido violentadoras. Esto es lo que sucede en el ámbito familiar, en el ámbito de violencia familiar, donde pues la víctima se encuentra en esta situación que necesita ese acompañamiento y la asesoría va a hacer todas las gestiones necesarias para promover los actos de investigación que sean necesarios. Si se necesitan presentar videos, si se necesitan presentar audios, porque ahora es muy común pues, que tengamos esa posibilidad de grabar eventos de violencia, fotografías, audios, y pues es la asesoría la que debe de allegarle al Ministerio Público toda esta información para que los actos de investigación que sean necesarios para acreditar lo mínimo indispensable para que un juez pueda dictar una orden de comparecencia o un citatorio o en su caso una orden de aprehensión, esto se haya cumplimentado. Otro de los aspectos que tiene que la asesoría jurídica tener muy en cuenta es el acompañamiento psicológico. Esto está previsto a partir de lo que establece la propia Constitución en el inciso C del artículo 20 constitucional, donde pues en caso de que se requiera apoyo médico o apoyo psicológico, la asesoría jurídica debe de tener esa sensibilidad para que la víctima lleve ese acompañamiento. En la Fiscalía de la Ciudad de México existen distintos centros de apoyo a víctimas y a víctimas de violencia de género. Dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad, se canalizan a los distintos centros. Si no mal recuerdo, son 4 centros. ¿Qué sucede en la realidad? Bueno, los centros están rebasados pues, por el gran número de asuntos que se llevan dentro de la Fiscalía en este tema, y pues es necesario que sea la asesoría jurídica que esté buscando y que haga esa labor para que la víctima reciba el acompañamiento psicológico, psiquiátrico muchas veces si es necesario, y que no nada más sea un dictamen, una emisión de un dictamen sobre el daño que se ha ocasionado a la víctima por el hecho ultrajante, sino que también tenga un acompañamiento en cuanto a una terapia, en cuanto a una serie de sesiones que le permitan ser descarga del hecho victimizante. ¿Esto es función de la asesoría jurídica? Pues sí, esto también es función de la asesoría jurídica en el sentido de pedir, exigir y hacer que la víctima tenga todos estos derechos, todos estos derechos se ejerzan durante el periodo de investigación. Una vez que, si en caso de que el Ministerio Público sea omiso o no realice la investigación o no desahogue los actos de investigación que se ha solicitado por la asesoría jurídica, pues se tiene la opción de que el juez, darle vista al juez de control en una audiencia inominada que se llama audiencia de omisiones del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el juez de control escucha en un contradictorio qué acciones ha omitido el Ministerio Público en protección a la víctima. Y pues a veces hemos visto que no ha dictado las medidas de protección o que él no ha desahogado todos los testigos o que no ha pedido los audios o los videos o que no le ha dado intervención a la policía de investigación. Y creo que esta función de la fiscalía, de la asesoría jurídica, de darle intervención
al juez de control para que el juez de control, en ese ejercicio de garante de los derechos humanos, y en este caso de los derechos de la víctima, pues le exija al Ministerio Público una determinación. Si bien es cierto, el juez de control no va a decir, oiga, tiene que, Ministerio Público, oiga, tiene que ejercitar acción penal, también es cierto que lo que se le debe de pedir al juez es que el Ministerio Público se comprometa a determinar la carpeta, porque tenemos muchas carpetas y el promedio de carpetas que tienen en el caso de violencia familiar y más o menos parecido en el caso de delitos sexuales es que cada Ministerio Público tenga cerca de 1,500 carpetas de investigación por persona. Esto es realmente impactante porque si no existe una asesoría jurídica que esté atrás del Ministerio Público y que esté diciéndole, oiga, voy a darle vista al órgano interno de control, oiga, voy a pedirle al juez que audiencia de omisiones del Ministerio Público, oiga, ya póngase a trabajar. Y no es que no estén trabajando, es que realmente los rebasa la cantidad de trabajo. Pero sin lugar a dudas, la función de la asesoría jurídica tiene que ser con esa finalidad de proteger y salvaguardar a la víctima. Otro de los aspectos que hemos detectado dentro de la intervención de la asesoría jurídica es que el Ministerio Público no se cansa de citar a la víctima y citarla y volverla a citar y de hacerle una entrevista y de volverle a entrevistar y repreguntar lo mismo, aludiendo a que quiere que se le determinen circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este tipo de delitos es muy difícil que sea un solo evento o un evento aislado donde se pueda determinar, pues el día fulano de tal a las determinadas horas se cometió un acto de violencia. No, sino es una serie concatenada de acciones, algunas de mayor o menor envergadura, y que pues realmente esto impacta en la integración de la carpeta de investigación. Esto resulta pues relevante que detecte la asesoría jurídica para evitar esta revictimización y que se vuelva a citar y que se vuelva a hacerle una serie de preguntas y que se vuelva a revivir el hecho victimizante. Para eso está la asesoría jurídica, para proteger, para salvaguardar los intereses de la víctima y evitar que el Ministerio Público lo haga. Sabemos que por tradición el Ministerio Público, o cuando no existe asesoría jurídica, tendría que hacerlo mutuo propio, hacer esta salvaguarda a los intereses de la víctima. Sin embargo, esto no está sucediendo y esto se requiere. Ahora bien, cuando ya la carpeta de investigación ha sido judicializada, es decir, cuando se le pide a el juez de control que se realice una audiencia inicial, ya sea porque se encuentre en flagrancia o que se realice a través de algún... ay, perdón, voy a conectar mi computadora para que no nos vayamos a quedar. Oigan, pero yo estoy hablando y siéntanse en la libertad de intervenir o platicar o lo que sea. Ya nada más termino esta idea en el sentido de identificar que también dentro de las audiencias es importante que se encuentre la asesoría jurídica y que haga ese acompañamiento victimal. La víctima no tiene la obligación de estar en las audiencias, o sea, para el caso de las personas imputadas sí tienen la obligación de estar, pero déjenme decirles que existe una tendencia para que los jueces convoquen también a las víctimas. Si conocemos, si nos enteramos que un juez le gusta o una jueza en específico, hay ciertos jueces en el reclusorio Oriente que les gusta que vayan las víctimas y conocer a las víctimas, tenemos que buscar que se salvaguarde su identidad y que no esté en la misma sala de audiencias, que se conozca a la víctima por sus iniciales y no por su nombre completo, que esté en un lugar diferente de donde se encuentra la persona imputada para evitar pues esta confrontación.
Y bueno, a partir de la audiencia inicial y una vez que se ha logrado la vinculación, el objetivo de la asesoría jurídica es pues llegar a una sentencia condenatoria, ya sea a través de un procedimiento abreviado o ya sea a través de la resolución de un tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué se gana? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, que tenga una consecuencia, una sanción en relación con el acto victimizante. Y por consiguiente, y esto también es un fundamento constitucional, es la solicitud de la reparación del daño. La reparación del daño es un trabajo que se tiene que hacer desde el primer contacto que tiene la asesoría jurídica con la víctima. ¿Cuánto ha gastado en la misma asesoría jurídica si es particular? ¿Cuánto ha gastado en medicinas, en terapias, en transportes? Y toda esa información se tiene que ir ordenando para que en el momento en que se dicte la sentencia condenatoria, pues esto, el juzgador, ya sea en un procedimiento abreviado o en una sentencia condenatoria, pueda tener elementos hacia su valoración. Generalmente en los casos de violencia familiar, bueno, específicamente en la Ciudad de México, no existe una forma de terminación anticipada a través de la solución de a través de acuerdos reparatorios, porque así lo establece la propia ley. Y lo que se tiene que buscar es ver qué es lo que más le conviene a la víctima, si llegar a un procedimiento abreviado, a un juicio o buscar algún mecanismo que pudiera llegar a resolver el tema. Sobre todo en aquellos casos donde se pudiera llegar a otorgar el perdón, dependiendo de la situación. Tenemos delitos de acoso, de hostigamiento sexual, y pues tendríamos que ver cada uno de los perfiles y la situación en específica para que existiera ese acompañamiento. Y bueno, no sé, doctor Alfredo, si estamos en el momento de llegar a las preguntas. Voy a conectar aquí. Sí, maestra, sí tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes virtuales. La primera es muy interesante. Nos preguntan, como asesores jurídicos, ¿podríamos solicitar audiencia directamente a un juez de control para pedir autorización de actos de investigación que requieren control judicial sin esperar a que lo haga el Ministerio Público? No tenemos esa atribución como asesores jurídicos, pero sí podemos pedir en la audiencia de omisiones que el Ministerio Público no lo ha hecho. ¿Cómo se produce esto? Bueno, primero hay que solicitarle al Ministerio Público que realice la petición a juez de control sobre aquellos actos de investigación donde se requiera el control judicial. Si el Ministerio Público no acuerda esta petición que se hace por escrito o en una comparecencia a través de una entrevista de la asesoría jurídica, si hay una reticencia a hacerlo, entonces se solicita al juez de control en términos del 258 que el Ministerio Público está siendo omiso en solicitar los actos de investigación que requieren control judicial, pero directamente la asesoría no lo puede hacer. Ok, maestro, muchas gracias. La siguiente, bueno, vamos a una en Zoom. Nos dicen aquí, buenas tardes, dice, la violencia de género en materia cibernética, en donde evidentemente el daño causado resulta incuantificable en atención a la repercusión y propagación de aquello que genera esta violencia, ¿cómo el asesor jurídico apoya a establecer la reparación del daño? Bueno, esta pregunta es muy importante. Evidentemente estamos pues cerca de 1 año y medio que tenemos una fiscalía en la Ciudad de México que ve los casos de violencia digital, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
tuvo una reforma el año pasado, y dentro de las solicitudes que se hace en materia de violencia digital es que se pida que se ponga a disposición el vehículo informático, es decir, el teléfono, la computadora, para que se le dé intervención a la red que haya sido utilizada, para que se bajen todas las fotografías o todo el contenido que pudiera llegar a tener en contra de la víctima. Eso es una parte. Ahora, económicamente todavía estamos pues muy en pañales, si me permiten esta expresión tan coloquial, en cuanto a cuánto vale el honor, en cuanto a cuánto vale el daño moral que recibió una persona en relación con pues la divulgación de un contenido sexual o un contenido privado o un contenido íntimo. ¿Qué es lo que yo sugiero? Atrevámonos a hacer las cosas. Creo que este sistema todavía está madurando, todavía tiene muchos recovecos y tiene muchas deficiencias u hoyos, si me permiten también esa palabra, y que nos debemos atrever a hacerlo. Debemos tratar nosotros como asesores jurídicos de cuantificar cuánto vale que se haya difundido pues una fotografía. Me decía una víctima que en un hospital del sector público las doctoras estaban cambiando en el vestidor y pues llegaron unos chistositos, delincuentes, y les empezaron a tomar fotos por arriba del vestidor, ¿no? Entonces, cuando ellas hacen el reclamo y dicen, oye, ¿por qué hiciste esta toma? Bueno, no fue así tan amable, ¿no? O sea, exigiéndoles, y ya existía un empoderamiento, un conocimiento a las víctimas, y pues les dijeron, bueno, pues como me lo estás reclamando y como sabes que si tú lo das a conocer, pues yo no te voy a dar la oportunidad de que escojas una especialidad, sino va a ser la especialidad que yo quiera. Entonces dice, eso a mí me costó que yo no pudiera escoger, por decir algo, otorrinolaringología, y se fueron a una que tiene menos adeptos. Dice, y eso fue porque yo no permití o porque yo no presenté, para que yo no presentara una denuncia. Entonces, ¿cuánto vale eso? Pues evidentemente hay que cuantificarlo, hay que buscarlo y atrevernos como asesores jurídicos dentro de este proceso de creativo de juntar la información necesaria para efectos de la reparación del daño. Siguiente, maestra, muchas gracias. Nos preguntan si el asesor jurídico puede realizar entrevistas, documentarlas y luego entregarlas al Ministerio Público. Y en caso que fuera posible, ¿qué formalidades deben cubrir? Sí, muy buena pregunta. Evidentemente sí, es una parte dentro del proceso de la asesoría jurídica, y pues hay que ayudarle al Ministerio Público porque el Ministerio Público no se da abasto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues establecer en un lugar una entrevista donde se presenta un testigo, se preguntan sus generales, se le pregunta qué es lo que sabe y le consta en cuanto al hecho en el que va a rendir su entrevista y su testimonio, pero es muy importante que firme la persona entrevistada y que también firme la asesoría jurídica. Esta asesoría jurídica debe de estar impuesta de la carpeta de investigación, es decir, debe de estar nombrada dentro de la carpeta de investigación para que en esa calidad de parte dentro del sistema de justicia pueda también recabar esa entrevista. Entonces es importante que tenga todos sus generales, que tenga una identificación. ¿Cuáles son sus generales? Bueno, su nombre, su domicilio, su edad, su religión,
y siempre dicen, ¿por qué religión? Por efectos estadísticos, su grado de estudios, el domicilio, cómo es que conoce a la víctima, cuál es su interés en rendir un testimonio a través de la entrevista, qué es lo que le sabe y le consta, y que lo firme. Y junto va a firmar el asesor jurídico. El asesor jurídico tiene que decir, rinde la entrevista en presencia de la asesoría jurídica, que puede ser uno o dos abogados, y que se haya impuesto y que esté autorizado dentro de la carpeta de investigación. También hemos visto que si rinden entrevista con un asesor jurídico que no está nombrado dentro de la carpeta de investigación, esa entrevista no tiene validez. Entonces tengamos cuidado en todos este tipo de detalles, y me agrada y les agradezco mucho esta pregunta que me permiten darle explicación. Muchas gracias, maestra. Siguiente, nos dicen, ¿de alguna forma la asesoría da seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección o existe algún protocolo al respecto para verificarlo? Bueno, las medidas de protección es un acto que realiza el Ministerio Público. Muchas veces no es a petición de la asesoría, sino lo hacen casi en automático. Pero nosotros como asesores jurídicos de víctima, seamos cuidadosos que estas medidas de protección las haya hecho bien el Ministerio Público. O sea, porque a nosotros nos toca ser garantes de la protección que tenga la protección que se le debe de dar a la víctima. Si la medida de protección, que es un oficio que emite la Fiscalía, donde le dan intervención a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se emita un código Águila y que se proteja a la víctima, y que tenga una patrulla que le esté dando vueltas, que esté dando vigilancia, o que tenga una vigilancia 24 horas, que también esto puede llegar a suceder, pues evidentemente la asesoría jurídica es la que tiene que estar eh, dándole seguimiento en el sentido de que estén vigentes las medidas de protección. Las medidas de protección se otorgan por 30 días y se pueden llegar a duplicar hasta por 60 días. Entonces, si es la asesoría la que tiene que cerciorarse de que pues evidentemente se estén cumpliendo. Muchas gracias, maestra. Siguiente, nos preguntan si el asesor jurídico se puede convertir en testigo si toma directamente la entrevista de alguna víctima o bien un testigo más. No, de hecho ni lo recomendaría que fuera testigo. En realidad la asesoría jurídica tiene esa calidad de parte. Está establecido en el 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este sentido, en el 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y pues no tendría por qué tener la función de testigo, porque tendría limitaciones y no podría actuar, como por ejemplo estar presente en la entrevista de la persona imputada o de los testigos de la persona imputada. Y la asesoría jurídica tiene la misma posibilidad de intervenir que un defensor público-privado y hacer las preguntas. Entonces, si se desnaturaliza y se le da el carácter de testigo, pues no tendría esta posibilidad. Muy bien, muchas gracias, maestro. Otra más, ¿qué se puede hacer si en una entrevista de testigo el Ministerio Público no le permite estar al asesor jurídico en dicha entrevista para realizarle preguntas? Ajá, es muy común esto que preguntan, porque dice el Ministerio Público, yo le voy a hacer las preguntas al testigo que resulten relevantes. Tenemos que hacer la petición para que en términos del último párrafo del 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le dé la posibilidad de intervenir en representación de la víctima y hacer las preguntas. Si tenemos un ministerio público, por llamarlo gentilmente quisquilloso,
Si tenemos un ministerio público reticente a que esté la asesoría jurídica ahí haciendo su trabajo, presentemos por escrito las preguntas que se vayan a hacer al momento en que el testigo vaya a hacer la entrevista. Si el Ministerio Público es omiso en realizar las preguntas que previamente ofertamos dentro de la etapa de investigación inicial, pues entonces nos vamos a la audiencia de omisiones del 258. La idea es que tengamos todo para que el juez de control tenga elementos para llamarle la atención o decirle al Ministerio Público por qué está siendo omiso en realizar determinados cuestionamientos de los que previamente le compartimos. Perdón. Sí, adelante. Muchas gracias, maestra. Una más, dice, es una constante en la práctica las discrepancias entre la asesoría y el Ministerio Público, sobre todo en este tipo de delitos, y constantemente es la propia víctima quien, por lo que comenta, sufre una victimización secundaria. ¿Qué propone para evitar este tipo de situaciones y enfrentamientos cuando por una parte el MP le interesa al parecer más la investigación que la propia víctima? Sí, esto lo hemos visto. Incluso hay ministerios públicos que en audiencias de omisiones dicen, oigan, es que yo tengo que ser imparcial, dice el Ministerio Público, porque es una audiencia muy específica donde la víctima y la asesoría jurídica estén en una parte de la sala y del otro lado está el Ministerio Público con la defensa. Entonces, una audiencia sui generis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues darle intervención a juez de control para que juez de control sea quien intervenga ante esta discrepancia. ¿Qué hacer para no revictimizar? Tratar de protegerlo, de no estar, de que la víctima vaya la menos cantidad de veces a la fiscalía, a menos de que sea inminente o que sea necesario, y que pues tenga menos contacto con el Ministerio Público. O sea, para eso estamos nosotros, somos sus abogados, sus abogadas, sus representantes, y tenemos que trabajar en ese sentido y creernos esta función tan importante. Una más, maestra. Nos comenta la licenciada Norabel, dice, también me gustaría saber cuál es su comentario respecto a ciertos asesores que sin pleno conocimiento del sistema acusatorio asesoran a las víctimas respecto a situaciones improcedentes acorde a la legislación penal vigente, y ante la negativa del MP respecto a las solicitudes que se generan tras dicha asesoría, la víctima termina desconfiando del sistema y sus operadores. Bueno, esto sí es una situación que desafortunadamente luego nuestros colegas que actúan de manera poco ética y que prometen cosas que no son, o les dicen mentiras, o les dan información que no es veraz o es falsa. Si estamos en una etapa de audiencias, pues el juez puede solicitar que se le dé intervención a la asesoría jurídica pública, que depende, en este caso, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en materia local. En materia federal depende de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Y cada fiscalía tiene sus propias características en el nivel del interior. Si se le llama a la asesoría jurídica pública, que puede ser de la Fiscalía o de los institutos de las mujeres, que también tiene asesores jurídicos en los estados, o que el Ministerio Público en la etapa de investigación detecte estas deficiencias de la asesoría jurídica y pues darle intervención a la asesoría jurídica pública para que platique con la víctima, pero finalmente la víctima es quien tiene la última palabra si nombra a un asesor jurídico público o a un asesor jurídico privado. Muchas, maestra. Una más, maestra, ya
La, Por la bombardearon con muchas preguntas. Ya, una última. feliz, gracias. Si la asesoría jurídica podría solicitar la intervención de un perito de la Fiscalía General de la República o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, si desconfía de los peritos de la Fiscalía local. Claro que lo puede solicitar, por supuesto que lo puede solicitar, veamos si lo acuerdan o no, ¿no? Si lo acuerdan procedente. Atrevámoslo a hacer. No confiamos en los peritos oficiales de la Fiscalía o General de la República o local, pues solicitemos que se le dé, que se gire oficio al Poder Judicial o a alguna institución o alguna dependencia gubernamental para que nombren algún perito, algún especialista y que el Ministerio Público lo acuerde en ese sentido. Hagamos que las cosas sucedan. Yo creo que de eso se trata todos los días, provocar que las cosas sucedan. Perfecto, maestra. Pues serían todas las preguntas, maestra. Muy interesante la exposición que nos trae, sobre todo porque generalmente se habla más de lo que es el defensor, lo que es el fiscal, lo que hace un juez de control, pero pocas veces tratamos el tema de la asesoría jurídica, que son participantes súper importantes, como usted lo menciona, sobre todo por la gran carga de trabajo que tienen en las fiscalías, ¿no? Entonces, a veces a nosotros nos corresponde también fungir como asesores jurídicos. Y bueno, sí hemos observado que sin nuestra ayuda, la verdad es que el asunto de nuestros clientes, pues no avanzaría por la gran carga de trabajo. Maestra, un consejo que pudiera usted compartir con nuestros estudiantes para ser abogados destacados. Bueno, el consejo que más que siempre me permito compartir es estudiar, estudiar y estudiar. Veamos lo que dice la doctrina, lo que dice la jurisprudencia, y pues si se dedican al litigio, es muy importante que conozcamos, si no la literalidad del contenido, sí que sepamos cuáles son las principales figuras que existen en los diferentes cuerpos normativos. Constitución, Ley General de Víctimas, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que veamos todo el marco normativo nacional e internacional que tenemos cada vez que tengamos la oportunidad de analizar un caso, de hacer un acompañamiento a víctimas. Tenemos las correspondientes leyes locales, también es importante que las conozcamos y créanme que muchas veces los y las jueces no los conocen, entonces es importante que conozcamos muy bien nuestro marco normativo. Maestra, aprovechando su confianza, una más que me acaba de llegar. Claro. Nos preguntan, ¿cumple la asesoría jurídica con canalizar a otras instituciones, a las víctimas, en casos de no inicio de una investigación? Sí, bueno, existen asesoras jurídicas de las mujeres, así se llaman, que dependen del Instituto Nacional de las Mujeres o del Instituto de las Mujeres a nivel local, y lo que hacen es canalizarlas a los centros de mujeres para que les den asesoría psicológica o acompañamiento psicológico, porque no todas las víctimas desean denunciar. Entonces, pues si reciben este acompañamiento psicológico o médico o psiquiátrico, dependiendo del caso, no siempre van a llegar a presentar una denuncia. Entonces, sí es viable que las asesorías jurídicas públicas tengan esta intervención para que puedan las víctimas no quedar tan desprotegidas, y muchas veces se toman las víctimas un tiempo y necesitan un proceso de empoderamiento para animarse a denunciar. Entonces, estos centros públicos tienen gente muy especializada, muy profesional, con muchísimo trabajo y con mucho rezago, pero creo que sí es importante que aun cuando la víctima no desee denunciar, tenga este acompañamiento. Muchas gracias, maestra. Oiga, pues le agradecemos infinitamente que nos haya regalado un poco de su tiempo.
aquí en nuestra institución. La verdad es que le tenemos una gran admiración porque sabemos el gran trabajo que usted hizo en la Fiscalía General de la República con la capacitación de hoy ya fiscales del Ministerio Público Federal, un programa muy interesante que si no mal recuerdo duró 5 años que usted dirigió y que en el que yo también tuve el honor de Así es. participar bajo su mando y la queremos mucho por acá, esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros y le agradecemos infinitamente su atención y su tiempo. Doctor, es un privilegio, de verdad, me siento muy honrada por la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias a CISA y a usted y a todo su maravilloso equipo. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes y gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Compañeros, pues ha terminado nuestra conferencia. Esperen noticias de la nueva ponencia que vamos a tener la próxima semana. Cuídense mucho y buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Buenas maestro. noches. Hasta luego.